Hola, en este vídeo os vamos a hablar del diodo rectificador. De hecho, en el vídeo anterior hablamos del LED, que no deja de ser también un tipo de diodo, pero el LED es un diodo que emite luz. Las características de hecho son parecidas. Un diodo lo que hace es que permite el paso de la corriente solo en un sentido. Por ejemplo, si colocamos el negativo aquí, en el cátodo, y el positivo en el ánodo, veremos que la corriente pasa. Y si colocamos al revés, si lo conectamos al revés, veremos que no permite el paso de la corriente. ¿Vale? Es simplemente un elemento que permite la circulación de la corriente cuando ponemos el positivo aquí y el negativo aquí. Esta barra de color gris nos marca la posición del negativo para que permita la circulación. Lo podemos encontrar con diferentes encapsulados y dependiendo de la potencia, bueno, básicamente de la intensidad y del voltaje que necesitemos para el trabajo, pues utilizaremos unos modelos u otros. Vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Veis? En este caso hemos montado en serie una resistencia de 330 ohmios, un diodo polarizado en directa, porque veis que el positivo entra por el ánodo y el negativo entra por el cátodo, y tenemos un LED también polarizado en directo, este va al negativo y este iría al positivo. Si ponemos en marcha la simulación, pues vemos que efectivamente la corriente circula. Podemos observar que hay una pequeña caída de tensión sobre el diodo. Esta también es una característica que tenemos que tener en cuenta porque hay una pérdida de tensión, una pequeña caída de tensión que en este caso es aproximadamente de 0,6 voltios, pero que puede depender también del tipo de semiconductor con el que se haya construido el diodo. Y vaya, este sería el comportamiento básico. Sí que podemos comprobar, por ejemplo, de coger el diodo, girarlo completamente, colocarlo de nuevo en nuestro circuito, en la misma posición, y ver que si ahora iniciamos la simulación, el LED nos enciende y toda la tensión la tenemos, o prácticamente toda la tensión la tenemos sobre el diodo. ¿Vale? Y en este caso no está permitiendo la circulación de la corriente. Vale. Y ahora vamos a ver una de las principales aplicaciones del diodo rectificador. Para ello tenemos que empezar a hablar de corrientes alternas. Corrientes alternas significan que no solo va variando el valor, es decir, no solo no es constante el valor del voltaje. Vemos que el valor del voltaje representado en una gráfica va subiendo y bajando, habitualmente con forma sinusoide, pero también podemos tener otras formas, sino que además la polaridad cambia, es decir, que vemos que el positivo y el negativo no están siempre en los mismos extremos. ¿Vale? Esta sería, por ejemplo, una corriente sinusoidal de tipo alterno. Al hacer pasar esta corriente a través del diodo rectificador, recordar que el diodo rectificador solo deja pasar la corriente cuando el positivo entra por aquí y el negativo por aquí. Por lo tanto, lo que hará el diodo rectificador es eliminar la mitad de la señal. Es decir, se quedará solo con la señal de la parte alta. Vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? A ver, hemos introducido dos elementos que hasta ahora no utilizábamos, que si buscáis los podéis encontrar. Vamos a ver dónde están. Los tenemos aquí. Son un generador de funciones que nos permitirá generar una corriente alterna que en este caso puede ser de tipo cuadrado, de forma sinusoidal o de forma triangular. ¿Vale? Esto lo elegimos por aquí, cuadrado, sinusoidal, que en principio es la que dejaremos, y vamos a hacer la prueba con una corriente
de una frecuencia de 50 Hz. Esto significa que la corriente oscila 50 veces por segundo y con una amplitud de 5 voltios, ¿vale? Un máximo de 5 voltios. Vamos a ver el otro elemento que hemos colocado, es el oscilador. Es un aparato de medida que nos sirve para representar gráficamente la señal de salida, o la señal de entrada si queremos, es decir, la señal a la que conectemos la sonda del osciloscopio. ¿Vale? El osciloscopio es un elemento de medida muy útil cuando queremos analizar corrientes que varían en el tiempo y queremos representarlas gráficamente. Es un instrumento caro, seguramente no dispondréis de él, todo y que hoy día podemos encontrar algún tipo de osciloscopios por precios relativamente baratos. Vamos a ponerlo en marcha y observamos pues lo que decíamos, que solo nos hemos quedado con los semiperiodos positivos. Fijaros también que a la hora de hacer la representación con el osciloscopio puedo cambiar la división de tiempo. Si la pongo a 100, pues sencillamente no veré nada. No tengo suficiente definición para ver los pulsos. Y si lo pongo a 5, pues aumento aún más la definición de lo que tenía antes. Si lo pongo a 2, pues de hecho si lo pongo a 2 igual ya estoy perdiendo información. ¿De acuerdo? Vemos lo que ocurre. Aquí es que teníamos una señal periódica de entrada, una señal sinusoidal, y después de pasar por el rectificador nos quedamos solo con los semiperiodos positivos, solo con la parte positiva de la señal. Vale, si no queremos perder la mitad de la señal de entrada, lo que podemos hacer es un montaje especial que se llama un puente de diodos. Para ello necesitamos 4 diodos Zener montados tal como veis aquí. La señal alterna de entrada entra por aquí, y cuando tenemos el positivo aquí y el negativo aquí, el sentido de la corriente será el que marca las flechas verdes. Entraría por aquí, iría a parar el positivo aquí. Circularía y el negativo volvería por aquí. ¿Vale? Esto es lo que ocurre cuando tenemos el positivo arriba y el negativo abajo. ¿Y qué pasa en los otros semiperiodos cuando tenemos el positivo aquí? Pues cuando tenemos el positivo aquí, la corriente circulará siguiendo el sentido de las flechas azules y entrará por este diodo. No puede entrar por este porque está en oposición, y entra, si veis, exactamente igual que antes. La carga, la resistencia de carga, recibe el positivo exactamente igual que antes. ¿Vale? Lo que estamos observando es que ahora el circuito se cierra por aquí y va a parar al azul por aquí. ¿Vale? Vemos que durante un semiperiodo hay 2 diodos que están en conducción y 2 que no están en conducción, y durante el semiperiodo contrario son los otros 2 diodos los que funcionan. Para hacer este montaje, antes de hacer el montaje incluso, aquí os enseño algunos modelos de puentes de diodos que en lugar de montarlos nosotros, que sería lo que haríamos aquí, que sería colocar los 4 diodos, pues en lugar de hacer eso, nosotros lo que podríamos hacer es comprar ya un puente de diodos que ya tiene los 4 diodos incorporados. Vale, vamos aquí y vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos una señal de entrada y una señal de salida. Igual que antes, utilizamos el generador de funciones, utilizaremos una frecuencia, luego si no ya la variaremos, de 10 Hz, una amplitud de 10 y con forma de onda sinusoidal. Y veis, si nos acercamos, que hemos montado los diodos formando una estructura como la que salía en el esquema. Podéis fijaros con detenimiento
y esta es la resistencia de carga que está recibiendo la señal de salida, y sobre esta resistencia de carga en paralelo tomamos las medidas con el osciloscopio y vamos a ver qué es lo que observamos. Ponemos en marcha y efectivamente tenemos una señal sinusoidal de entrada y una señal rectificada, pero también sinusoidal, solo con semiperiodos positivos. ¿Vale? Lo que sí que ocurrirá es que si aquí la señal tenía una determinada amplitud, en este caso hasta 10, aquí la señal de salida habrá perdido una parte de esta amplitud, porque recordar que en cada diodo tenemos una caída de tensión de aproximadamente 0,6 voltios, y como en este caso la corriente ha pasado a través de dos diodos, habremos perdido aproximadamente 1,2 voltios. ¿Vale? Esto de aquí ya no es una corriente alterna, porque siempre es polaridad y siempre la polaridad tiene el mismo sentido, siempre el positivo y el negativo están en la misma posición, pero no es una corriente continua, es una corriente que va oscilando. ¿Vale? En los siguientes vídeos veremos cómo podemos mejorar la señal de salida añadiendo un condensador. Pero esto será en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.